Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan extraña que sabes que algo no está bien, pero no puedes explicarlo? Yo lo experimenté en carne propia hace algunos años, y desde entonces, nunca he vuelto a mirar las cosas de la misma manera. Mi nombre es Alejandro Morales y soy originario de Oaxaca. Crecí en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y las historias de miedo eran comunes, sobre todo las de personas que decían haber tenido encuentros con lo inexplicable. Yo, por supuesto, nunca les di mucha importancia. Siempre pensaba que esas historias eran solo eso, cuentos para asustar a los niños. Un día, sin embargo, todo cambió. Yo estaba por terminar mis estudios universitarios en la ciudad, pero me encontraba de regreso en Oaxaca por las vacaciones. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Estaba quedándome en la casa de mi abuela, una casa antigua ubicada al final del pueblo, rodeada de árboles y campos. Mi abuela siempre me contaba historias sobre la casa, cosas que nunca le presté atención porque pensaba que solo era su manera de asustarme. Decía que la casa había sido construida sobre un antiguo terreno sagrado y que algunos de los antiguos moradores nunca habían partido del todo. Una tarde, mientras estaba en mi habitación, escuché un ruido raro proveniente del piso de arriba. Era como si alguien caminara, pero la casa estaba vacía. Solo estábamos mi abuela y yo. Pensé que podría haber sido el viento o algún animal, así que decidí ignorarlo. Pero ese sonido persistió. Esa noche después de la cena, me quedé sentado en el porche mirando el campo. La luna llena iluminaba todo, y el aire estaba fresco. Algo no se sentía bien, y no sabía qué era. Había una calma extraña, una quietud en el ambiente que me hizo sentir incómodo. De repente escuché un susurro bajo, como si alguien me hablara desde el otro lado de la cerca que rodeaba la casa. Me levanté y caminé hacia el sonido, pero cuando llegué no vi a nadie. Sin embargo, esa sensación, esa presencia, me hizo sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome, aguardando. A la mañana siguiente, mi abuela me habló de algo que nunca había mencionado antes. Me dijo que la casa tenía una presencia, algo que siempre había estado allí, pero que nadie quería hablar de ello. Me explicó que en muchas ocasiones, especialmente en noches como la de ayer, la presencia se hacía sentir con mayor fuerza. La forma en la que hablaba era seria, como si estuviera advirtiéndome de algo que yo aún no entendía. «No todo lo que ves con tus ojos es lo que parece, Alejandro», me dijo mientras me miraba fijamente. A veces, las cosas se disfrazan. No entendí del todo lo que quería decirme, pero algo en su mirada me hizo pensar que estaba hablando de algo mucho más serio de lo que pensaba. Esa misma noche, después de que mi abuela se fue a dormir, decidí explorar el segundo piso. Sabía que no debía hacerlo, pero algo me empujaba. Subí lentamente por la escalera de madera, cuyos escalones crujían bajo mis pies. Al llegar arriba, me encontré con el pasillo oscuro y frío. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, y no podía evitar sentir que algo no estaba bien, como si cada rincón de ese lugar me estuviera observando. De pronto, una ráfaga de aire helado recorrió el pasillo, y la puerta del final del corredor se abrió lentamente, como invitándome a entrar. No era la corriente. Estaba completamente seguro de eso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me acerqué, pero antes de entrar algo me detuvo. Una voz muy suave susurró en mi oído. «No entres, Alejandro». Me quedé paralizado. No podía moverme y una sensación de terror puro se apoderó de mí. No supe de dónde venía la voz, ni cómo había escuchado mi nombre. Solo sabía que algo en esa casa no quería que investigara más. El susurro aún retumbaba en mi cabeza mientras me quedaba parado frente a esa puerta. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí también me empujaba a dar un paso más, a entrar en esa habitación oscura que parecía llamarme.
No sé si fue la curiosidad o el miedo, pero finalmente, de alguna manera, mis piernas se movieron hacia la puerta. La empujé suavemente y entré en la habitación. El aire estaba denso, pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Lo primero que noté fue que la habitación no tenía ventanas. La única fuente de luz era la tenue lámpara de la mesa de noche, que parpadeaba ligeramente. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver lo que había en la habitación: muebles antiguos, una cama grande con sábanas gastadas, y lo que parecía ser un retrato colgado en la pared. Me acerqué al retrato. La pintura estaba cubierta de polvo, pero a pesar de eso, pude ver que representaba a una familia, o al menos eso pensaba yo. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. El niño me miraba con una expresión vacía, como si estuviera mirando algo que no estaba allí. Era extraño, como si sus ojos me siguieran. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y el aire se volvió aún más frío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me explicara lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi algo aún más extraño. En el suelo, cerca de la cama, había una pequeña figura, algo que brillaba con una luz débil. Me acerqué con cautela. Era un amuleto, algo que no había visto antes. Era una pequeña cruz de madera, muy antigua, con símbolos extraños tallados en su superficie. La tomé entre mis manos, y en ese momento sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera observando con intensidad. La cruz comenzó a calentar con rapidez, y un susurro, esta vez más claro, se escuchó en mis oídos. «Devuélvelo». El pánico me invadió. No sabía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que debía irme de esa habitación lo antes posible. Sin embargo, cuando intenté dar un paso hacia la puerta, la habitación empezó a girar. El aire se volvió más denso, y una sombra enorme comenzó a formarse en la esquina más alejada de la sala. La sombra se alzó lentamente hasta que se convirtió en una figura alta y oscura. No podía verla claramente, pero algo en esa silueta me heló la sangre. La figura estaba rodeada por una especie de niebla negra, y lo único que pude distinguir claramente fueron sus ojos. Unos ojos rojos, brillantes, como brasas ardiendo. La figura levantó una mano, y la voz que salió de su boca no era humana, sino una especie de gruñido bajo, profundo, que retumbó en mis oídos. «Te he estado esperando». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero al intentar abrirla, algo me detuvo. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando hacia atrás, como si la puerta misma se hubiera vuelto pesada, imparable. La sombra avanzó lentamente hacia mí, sus ojos fijándose en los míos, y la sensación de terror aumentaba con cada segundo que pasaba. En ese momento, algo increíblemente fuerte me empujó hacia atrás, y caí al suelo. Escuché un fuerte golpe, como si la casa misma hubiera temblado. Mi cuerpo estaba adolorido, pero lo peor de todo fue el sonido que escuché justo después. Unas carcajadas, suaves al principio, pero luego, más fuertes, llenas de burla. Me levanté rápidamente, y cuando miré hacia la puerta ya no estaba la sombra. Pero la sensación de estar siendo observado no desapareció. Mi corazón seguía latiendo a 1000 por hora, y la temperatura en la habitación volvió a bajar, cada vez más. La figura, esa presencia, estaba todavía ahí. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación. Solo sé que lo único que podía hacer era salir de ahí lo más rápido posible. Finalmente, con todas mis fuerzas, logré abrir la puerta y corrí por el pasillo, bajando las escaleras sin mirar atrás. Pero cuando llegué al primer piso, la casa ya no se sentía igual. El aire estaba más pesado, y pude escuchar unos pasos que venían desde el pasillo superior. Mi abuela, que ya debía estar dormida, no estaba en su habitación. Yo estaba solo en la casa, o eso pensaba. Con el corazón acelerado decidí salir de la casa, pero cuando abrí la puerta me detuve. Afuera, en el umbral, había algo que no podía explicar. Un hombre, parado en el campo,
observándome. No podía verle el rostro, pero la figura me resultaba extrañamente familiar. Era como si lo hubiera visto antes, pero no lograba recordar dónde. Me quedé parado en el umbral, mirando esa figura en el campo. El hombre no se movía, pero algo en su postura era inquietante. Estaba demasiado quieto, como si fuera una estatua, y sus ojos parecían brillar en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero había algo familiar en la forma en que me observaba. Mi mente intentaba recordar quién era, pero el miedo me nublaba el pensamiento. Poco a poco, la figura comenzó a caminar hacia mí, sin apresurarse, pero cada paso que daba parecía resonar en mi pecho como un tambor. Mi respiración se volvió entrecortada, y un sudor frío recorrió mi espalda. Quería cerrar la puerta, regresar al interior de la casa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado entre el terror y la curiosidad. Finalmente, cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera verla con más claridad, mi estómago dio un vuelco. La silueta era la de un hombre, pero su rostro no era humano. Había algo distorsionado en él, como si estuviera cubierto por una capa de sombras que cambiaban constantemente. Pero dentro de esa oscuridad, pude ver un par de ojos rojos, ardientes, que me miraban fijamente. «No te puedes escapar», dijo la figura en un susurro que resonó directamente en mi mente. Sus palabras no tenían sentido. No estaba hablando con su boca. Estaba hablando dentro de mi cabeza. Mi cuerpo temblaba, y por un momento, sentí que no podía respirar. El aire se volvió más espeso, como si el mismo campo estuviera absorbiendo la luz. La figura comenzó a acercarse más, y cuando estuvo a solo unos metros de mí algo extraño sucedió. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, y una imagen fugaz apareció en mi mente. Vi la casa, pero no como la conocía. La vi cubierta de oscuridad, como si todo alrededor estuviera sumido en una pesadilla. Vi mi abuela parada en la entrada, con una expresión vacía en su rostro. No hablaba, no se movía, solo me miraba, como si me estuviera esperando. Lo peor no fue ver la imagen de mi abuela, sino el reconocimiento de que yo no estaba viendo el futuro, sino el pasado. Esa escena ya había sucedido. Algo horrible había sucedido en esa casa, y yo estaba a punto de descubrirlo. La figura dio un paso más hacia mí, y con un estremecimiento, pude escuchar la misma risa baja que había oído antes en la habitación. Era como si estuviera burlándose de mí, disfrutando mi miedo. Entonces, de repente, mi mente se nubló, y una imagen aún más aterradora invadió mis pensamientos. Un enorme ser cubierto de sombras, con cuernos retorcidos y ojos tan brillantes como el fuego, observándome desde lo profundo de la oscuridad. Me obligué a dar un paso atrás, pero mis pies no respondieron. Sentí que algo me estaba tomando por la cintura, como si unas manos invisibles me sujetaran. Fue en ese momento que entendí lo que estaba pasando. La figura, el hombre en el campo, no era humano. Era el mismo ser que se había apoderado de la casa, una entidad que había estado esperando por generaciones. Una sensación de desesperación me invadió. Lo que había comenzado como una simple curiosidad sobre las historias de mi abuela, ahora se convertía en una pesadilla sin salida. Estaba atrapado. La casa, el campo, el aire, todo estaba bajo el control de esa presencia. Y lo peor de todo, mi abuela sabía algo sobre esto. Ella había vivido con eso toda su vida, y ahora yo era parte de esa maldición. De repente, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor normal, sino una vibración profunda, como si la tierra misma estuviera reaccionando a la presencia de ese ser. Sentí como algo me arrastraba hacia el interior de la casa. En un último intento desesperado, traté de luchar, pero mis manos y mis piernas no respondían. Mi mente estaba en blanco, y el miedo era tan grande que no pude pensar en una forma de escapar. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta de la casa se cerró de golpe, y la figura desapareció en la oscuridad. El campo quedó en silencio, pero yo sabía que no había escapado. Había algo más, algo que no podía ver ni entender completamente,
pero que me estaba acechando, esperando el momento adecuado para atraparme. Aterrorizado me di vuelta y corrí hacia la sala, buscando a mi abuela. Pero cuando llegué a su habitación, no la encontré. Solo había un rastro de tierra mojada que llevaba hacia el comedor. De nuevo escuché la risa. Esa risa que me helaba la sangre. Corrí por el pasillo con el corazón desbocado, temblando de miedo. Mis piernas no respondían como antes. El aire parecía más denso, y cada paso que daba parecía retumbar en mis oídos. Busqué en cada rincón, en cada habitación, pero no encontraba a mi abuela. Su presencia había desaparecido, como si nunca hubiera existido, o como si ella misma fuera una sombra atrapada en esa casa maldita. El sonido de la risa, esa risa que me perseguía como una sombra, volvió a escucharse, más cerca que nunca. Era como si alguien me estuviera susurrando al oído, pero no había nadie allí. Las paredes parecían moverse, como si la casa misma estuviera viva, respirando y palpitando con una energía oscura que me devoraba por dentro. De repente un fuerte golpe me hizo saltar. Miré hacia el comedor donde la puerta estaba entreabierta. Algo, o alguien, se movía dentro. Mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, y la necesidad de salir de esa casa me quemaba por dentro, pero algo me mantenía allí, algo que no podía explicar. Con pasos titubeantes, me acerqué al umbral de la puerta. El aire se volvió aún más frío, y sentí que algo, o alguien, me estaba observando desde la oscuridad dentro de la habitación. Con una mano temblorosa, empujé la puerta y entré en el comedor. Lo que vi allí no era humano. Era una figura deforme, un ser sombrío de ojos brillantes que se encontraba de pie junto a una mesa cubierta con polvo. El aire en la habitación era tan denso que me costaba respirar. Mis ojos no podían enfocarse bien, pero sabía que estaba frente a algo que no debía estar en este mundo. El ser me miraba fijamente, y de sus labios caía un murmullo bajo, como un eco de un idioma olvidado. La figura levantó la mano, y en ese momento la temperatura descendió aún más. Sentí una presión en mi pecho, como si toda la habitación intentara aplastarme. Mi mente estaba luchando por entender lo que veía, pero el miedo me nublaba por completo. No deberías haber venido, susurró la figura y aunque su voz era suave me cortó el aliento. El suelo comenzó a temblar nuevamente, y sentí que el aire se volvía más pesado. Me caí de rodillas, sin poder soportar la presión. Un dolor agudo comenzó a recorrer mi cuerpo, como si una fuerza invisible me estuviera aplastando desde adentro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, la figura dejó de hablar y se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé allí, temblando en el suelo, incapaz de moverme. El comedor había vuelto a la normalidad, pero la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder no desaparecía. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero la puerta por la que había entrado ya no estaba allí. La casa, esa casa, me estaba atrapando. Sentí como la oscuridad me rodeaba, como si todo estuviera sumido en una niebla espesa, un abismo que me tragaba lentamente. Era como si el tiempo ya no existiera, como si todo estuviera detenido en un ciclo eterno de terror. La casa en realidad nunca me dejó ir. El ser que había encontrado en el comedor era solo una manifestación de algo mucho más antiguo, algo que ya había vivido en ese lugar mucho antes de que yo llegara. Y ahora, estaba atrapado en su red, en una realidad distorsionada donde no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. Esa noche, la última en que mi abuela estuvo conmigo, desapareció. La casa se tragó su alma, como lo hizo con tantas otras personas antes de mí. Ahora soy parte de esa historia, un eco que permanecerá en las paredes de esa casa, esperando que alguien más caiga en su trampa. Yo, José Alberto Rivera, he sido marcado, y aunque no pueda salir, mi alma sigue buscando una salida. Cuando caminen cerca de viejas casas, cuando escuchen el viento susurrar entre los árboles, recuerden que hay lugares donde lo que parece ser solo el viento, en realidad es algo mucho más siniestro. Y no todos los que desaparecen lo hacen por accidente. Ahora, estoy condenado a seguir vagando en este lugar, entre sombras y ecos,
esperando que alguien más se acerque y descubra lo que realmente está ocurriendo aquí. Mi nombre es Héctor Álvarez. Soy conductor de camión y he recorrido más carreteras de las que puedo contar. Siendo sincero, nunca me molestó estar solo en la carretera, porque eso significaba que podía pensar tranquilo, escuchar música y, sobre todo, olvidar las prisas del mundo. Pero lo que sucedió aquella noche, a lo largo de la Ruta 47, me hizo cuestionar si realmente alguna vez volvería a ver el amanecer. Era una noche tranquila. No había demasiada gente en la carretera, lo cual no era raro en las rutas más alejadas. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana cuando tomé la salida hacia un tramo desolado de la carretera. Era uno de esos lugares donde, si tuvieras que parar, no hay ninguna estación de servicio ni pueblo cerca. Solo el vasto vacío de la oscuridad. Era un viaje largo, y ya comenzaba a sentir la fatiga. La cabina del camión olía a café viejo, y las luces del tablero parpadeaban de vez en cuando, como si tuvieran vida propia. Pero, de alguna manera, eso siempre me había tranquilizado. El sonido constante del motor, el zumbido de las llantas contra el asfalto, me acompañaba como una vieja melodía. Sin embargo, esa noche, algo fue diferente. Desde el principio, sentí que algo estaba fuera de lugar, aunque no podía poner el dedo en qué exactamente. En el aire se percibía una pesadez extraña. La niebla comenzó a acumularse a lo largo de la carretera, esa niebla espesa que dificulta la visibilidad, pero que no parecía moverse como lo hacía normalmente. Más bien, parecía quedarse fija, flotando sobre el asfalto, creando una sensación de inmovilidad inquietante. Al principio traté de ignorarlo, convencido de que solo era el cansancio jugando conmigo. Pero a medida que avanzaba, la niebla se espesó aún más, y lo que antes era un tramo solitario de carretera, se convirtió en un lugar que me resultaba extraño. Sentí que la carretera se alargaba más de lo que debería. Fui a tomar el radio, para quizás hacerle una broma al jefe y decirle que me estaba perdiendo en un tramo que nunca había visto. Pero antes de que pudiera tocar el micrófono, vi algo en el borde de la carretera. Era una figura. Al principio pensé que era un viajero perdido o alguien esperando que lo recogiera. Era una silueta, débil, de pie junto a la carretera. No podía ver detalles, solo la forma de una persona que parecía inmóvil, vestida con una capa oscura. Algo en mi interior me decía que debía seguir, pero la curiosidad me obligó a reducir la velocidad. Bajé la ventana del camión y con voz firme pregunté, ¿necesitas ayuda? Pero no hubo respuesta. Pensé que tal vez estaba mal de la cabeza, así que presioné un poco más el acelerador y continué mi camino, pero la figura comenzó a moverse. No hacia adelante, no hacia los lados, sino al lado del camión, como si estuviera corriendo paralela a mí sin hacer el menor ruido. Miré por el espejo lateral. Ahí estaba, exactamente donde antes lo había visto, pero ahora se veía más cerca que nunca. Mis manos comenzaron a sudar. Me quedé completamente paralizado por un segundo. ¿Quién o qué era esa persona? ¿Cómo había logrado seguir el ritmo del camión sin que pudiera escuchar sus pasos? No podía dejar de mirar, y aunque mi mente me decía que acelerara y me fuera de allí, mi cuerpo no respondía. De pronto, la figura se detuvo, justo al borde de la carretera. No había señal de que me fuera a alcanzar. Pensé que tal vez era un campesino o alguien perdido, pero en cuanto mi vista lo alcanzó de nuevo, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. El rostro de la figura estaba vacío. No tenía rasgos, ni ojos, ni nariz, ni boca. Solo una mancha blanca y borrosa, donde debería haber estado un rostro humano. Ahí, en la mitad de la nada, con una niebla que se espesaba más cada vez, esa figura, esa cosa, comenzó a caminar hacia la carretera. No pude evitarlo. El miedo se apoderó de mí. Aceleré, no mirando atrás, y el sonido del motor rugiendo en mis oídos me pareció el más natural de todos los ruidos. No me atreví a mirar por el retrovisor, pero a medida que iba avanzando, sentí como si alguien, me estuviera siguiendo. Entonces,
Sin previo aviso, el camión se apagó. Sin luces, sin motor, en medio de esa neblina espesa y la nada, todo se apagó por completo. El silencio fue tan profundo que me hizo sentir como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. Intenté girar la llave, pero no respondía. Mi corazón latía con fuerza y lo único que podía escuchar era mi respiración acelerada. Era como si me hubiera quedado atrapado en algún tipo de vacío. Estaba en el mismo lugar, pero no en la misma realidad. Y en ese instante, una voz suave, apenas un susurro, me llegó desde algún punto fuera de mi cabina. ¿Te vas a quedar aquí? La voz resonó en mis oídos como un susurro helado. En un principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el resultado del cansancio y la soledad en la carretera. Pero algo dentro de mí, algo que no podía ignorar, me decía que esa voz venía de fuera del camión. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por instinto, miré hacia el retrovisor, pero no vi nada. La neblina había crecido tanto que apenas podía distinguir las luces traseras del camión. Traté de moverme, pero el miedo me mantenía petrificado. Las manos me temblaban al intentar girar la llave nuevamente, pero el motor no respondía. Estaba atrapado. Miré por la ventana, buscando alguna señal de vida, algo que me dijera que no estaba solo en ese mundo extraño. Pero lo único que veía era la oscuridad densa y la neblina, como si todo estuviera cubierto por un manto invisible que no dejaba que la luz llegara. Aquel susurro no se repitió, pero no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Te vas a quedar aquí? ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué me esperaba fuera? Mi mente no podía dejar de dar vueltas a las posibilidades, pero todo se detenía en un solo pensamiento. No podía quedarme allí. Mi instinto me decía que debía huir. No sabía de qué, pero algo en lo profundo de mi ser me decía que no podía quedarme en ese lugar. Por eso, decidí intentar una vez más. Tomé aire, y esta vez, con más fuerza, giré la llave. Al principio, nada sucedió. El camión seguía muerto en la carretera, rodeado por esa niebla que se sentía cada vez más opresiva. Pero de pronto, algo cambió. El motor rugió suavemente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Las luces delanteras parpadearon antes de encenderse por completo. Mi respiración se calmó, y por un momento pensé que todo había sido solo un mal sueño. Una de esas alucinaciones que pueden surgir cuando el cansancio se apodera de ti. Pero justo cuando estaba a punto de darme por vencido y volver a poner el camión en marcha, lo vi. Una figura al borde de la carretera, la misma figura. La misma silueta de antes, pero ahora más cerca, mucho más cerca. Estaba en medio de la carretera, con esa capa oscura ondeando como si no estuviera siendo tocada por el viento. Su rostro seguía oculto, pero en ese momento, algo cambió. Vi algo en sus manos. Era una sombra, un objeto que no lograba distinguir, pero que emitía un brillo débil y sucio. Mi corazón se aceleró al instante. Sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme de inmediato, que no debía mirar hacia esa figura, pero por alguna razón, mis ojos no podían apartarse de ella. Estaba allí, inmóvil, observándome, como si estuviera esperando que tomara una decisión. Intenté acelerar, pero mis manos no respondían bien. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Sus pasos eran suaves, casi indetectables. Mi pulso subía con cada movimiento, y en un parpadeo, ya estaba a la altura del camión. La niebla se espesaba más, cubriéndolo todo como un manto mortal. En ese momento la figura alzó algo en sus manos como si quisiera mostrarme algo. Lo vi más de cerca. Era una máscara vieja, de apariencia desgastada y rota. No pude evitar mirar fijamente, como si esa máscara me estuviera llamando, atrayéndome. La figura levantó la máscara hacia el cielo y la giró lentamente en mi dirección. En ese instante, la niebla pareció tragarse todo el sonido. El mundo se volvió completamente silencioso, como si todo se hubiera detenido, solo quedando la figura frente a mí, y esa máscara que brillaba tenuemente en la oscuridad. De repente, sentí una presión en el pecho,
como si algo me estuviera oprimiendo, como si mi respiración fuera más difícil, más pesada. Traté de moverme, de pisar el acelerador, pero algo no me lo permitía. Mis ojos seguían fijos en esa figura, que ya no se movía, solo me miraba, como esperando que yo tomara la siguiente decisión. Finalmente la voz volvió, la misma que había escuchado antes, solo que ahora sonaba más fuerte, más clara. ¿Vas a mirarla? No pude responder. Las palabras se ahogaron en mi garganta. El terror se apoderó de mí y por un segundo, todo a mi alrededor parecía difuminarse, como si estuviera viendo a través de un cristal empañado. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, la figura dio un paso hacia el camión. Cuando la figura dio ese paso, el aire dentro de la cabina se volvió espeso, casi irrespirable. Era como si la neblina hubiera entrado en el camión y lo estuviera invadiendo todo, haciendo que cada respiración fuera más difícil de realizar. La figura no avanzó rápidamente, sino con una calma inquietante, como si estuviera sabiendo que tenía todo el tiempo del mundo. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, y mi cuerpo estaba tenso, completamente paralizado por el miedo. Podía ver cómo esa sombra de capa oscura se deslizaba lentamente hacia la cabina, acercándose más y más, sin hacer el menor sonido. No había ni un crujido de sus pasos ni el susurro del viento. Solo el peso de esa presencia, rodeada por la niebla, que se volvía cada vez más pesada, más asfixiante. De repente, un ruido a lo lejos rompió la quietud, un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. No había nada en la carretera. La figura ya estaba demasiado cerca de la ventana. Era tan alta que su sombra oscurecía completamente la luz de los faros del camión. Sentí que mi corazón latía más rápido, tan fuerte que casi podía oírlo retumbando en mis oídos. En ese momento, mi mente me decía que debía huir, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo no respondía, como si estuviera atrapado en un trance del que no podía escapar. Ni siquiera podía moverme. La figura levantó lentamente la máscara, esa máscara de apariencia tan antigua, y la colocó frente a su rostro. Mi estómago se revolvió al ver ese gesto, como si estuviera sellando algo, como si al hacerlo estuviera marcando un destino que no podría evitar. Vi el destello de algo extraño reflejándose en la máscara, pero no pude identificar qué era, y luego, en ese momento de silencio total, la figura habló, no con una voz, sino con algo más profundo, más enraizado en la misma tierra. Has cruzado la línea, Héctor. El miedo se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? No podía responder. Mis labios se habían sellado, incapaces de emitir una sola palabra. La figura no se movió, pero parecía que su presencia se había intensificado, como si cada pedazo de aire que la rodeaba fuera más denso, más cargado. La niebla que antes parecía imparable, ahora parecía arrastrarse hacia el camión, como si quisiera envolverlo, consumirlo. De repente, sentí como si el camión comenzara a vibrar levemente, de una forma casi imperceptible. Al principio, no entendí qué estaba pasando, pero pronto lo supe. El motor del camión ya no estaba apagado, estaba reviviendo. Pero no era un sonido normal. Era como si el motor estuviera rugiendo, pero de una manera grotesca, como si estuviera bajo algún tipo de control que no era el mío. La figura de la capa oscura se movió entonces más rápido que antes, y con un solo gesto, la niebla que rodeaba el camión comenzó a dispersarse en todas direcciones, pero en lugar de desaparecer, se transformó en formas oscuras que comenzaron a acercarse al vehículo, rodeándolo. Al principio pensé que eran sombras, pero algo en mi interior me decía que no lo eran. Vi cómo esas sombras empezaron a formarse. Se parecían a figuras humanas, pero no eran humanas. Eran silenciosas y sus ojos brillaban con una luz extraña, como si hubieran sido marcados por algo antiguo y oscuro. Al principio, solo eran 2 o 3, pero luego, como si fueran llamadas por algún poder invisible, comenzaron a surgir más. La cabina del camión empezó a temblar,
Era una vibración constante, como si la carretera misma estuviera luchando por mantener el equilibrio. Miré al frente y vi la carretera vacía. No había señales, no había luces, solo la niebla y esas figuras oscuras que se acercaban más y más. Mi miedo creció a tal punto que apenas pude pensar con claridad. De repente, la figura con la capa levantó la mano y apuntó hacia mí, sus dedos extendidos. En ese instante, el camión se detuvo abruptamente. El motor, que antes rugía con fuerza, se apagó completamente. Estaba atrapado, completamente inmóvil. Fue entonces cuando lo supe. Ya no estaba en la misma carretera. No era el mismo mundo. Algo había cambiado, algo que no podía comprender. Las sombras, al ver que el camión se había detenido, se acercaron más. Mi corazón latía con tal intensidad que sentí que podría desmayarme en cualquier momento. La figura con la máscara alzó lentamente la cabeza, y sus ojos, ahora visibles a través de los agujeros oscuros de la máscara, brillaban con una luz grisácea que me atravesó el alma. Y entonces, en un susurro bajo, me dijo: «Ahora te perteneces a este lugar». El aire se volvió aún más espeso, como si cada respiración fuera una lucha constante. La niebla se había acumulado en torno al camión, envolviendo la cabina con una presión tan densa que sentía que podía aplastarme. Cada vez que intentaba moverme, mi cuerpo respondía con una pesadez que no lograba comprender. La figura con la máscara, que aún estaba frente a mí, no hacía ningún movimiento, pero sus ojos seguían fijos en los míos, como si pudieran ver algo más allá de mi alma. Fue entonces cuando escuché un golpe suave en la ventana, un sonido tan leve que por un momento pensé que era mi mente jugando conmigo, pero luego escuché otro golpe, esta vez más fuerte, y luego otro. No pude evitar mirar hacia la ventana. La oscuridad del exterior parecía absorber todo lo que había alrededor, pero al acercarme un poco más a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Un rostro. El rostro estaba pegado al cristal, sus ojos enormes y brillantes, como si estuviera mirando directamente dentro de mi ser. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar ese rostro, con su piel pálida y arrugada, que parecía estar deteriorándose en el mismo momento en que lo veía. La boca del rostro se abrió lentamente, y aunque no emitió sonido alguno, su presencia parecía como un grito sordo, una advertencia. La niebla se arremolinó más fuerte, como si estuviera levantando algo, como si algo en ese lugar estuviera a punto de surgir. La figura con la máscara levantó su mano nuevamente y apuntó directamente hacia el rostro. Un estremecimiento recorrió mi espina dorsal. ¿Qué quería decirme? ¿Qué estaba pasando? De repente, la figura comenzó a alejarse lentamente. No parecía tener prisa, como si todo estuviera bajo su control. Las sombras que rodeaban el camión comenzaron a retroceder, pero aún podía verlos, a lo lejos, como si me observaran. La niebla desapareció, y con ella las sombras se disiparon lentamente. Sin embargo, el aire seguía siendo denso, y yo sentía que no estaba solo. Finalmente, el motor del camión arrancó por sí solo. La vibración del vehículo, que antes había sido constante, se volvió suave, pero aún sentía que todo lo que me rodeaba era diferente. Miré al frente y vi cómo la carretera se extendía, pero ya no era la misma. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que todo estaba alterado. A medida que aceleraba, me di cuenta de que las luces de los faros no iluminaban como antes. Algo había cambiado en el entorno, y aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de estar siendo observado seguía latente, apretando cada centímetro de mi ser. Por un momento, todo parecía regresar a la normalidad, pero el eco de las palabras de la figura con la máscara seguía resonando en mi mente. Ahora te perteneces a este lugar. En ese instante supe que había cruzado una frontera invisible, que de alguna manera ese camino ya no sería el mismo. El miedo no se desvaneció con el tiempo. La sensación de estar atrapado en algo que no podía comprender nunca desapareció del todo. De vez en cuando paso por carreteras solitarias, especialmente en la noche, aún siento esa presencia. Es como si el mismo lugar me llamara,
Y aunque trato de racionalizar todo, de pensar que fue solo una pesadilla o el producto de mi mente cansada, sé que no fue así. Esa figura, esa voz, esas sombras, no era un sueño. Esas sombras aún me siguen, y si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria con la niebla cubriéndolo todo, recuerda estas palabras: no mires hacia la oscuridad, porque a veces la oscuridad te está mirando a ti. Mi nombre es Laura, y fui enfermera en el hospital de un pequeño pueblo durante varios años. A lo largo de mi carrera, he visto cosas que nunca he podido explicar, pero lo que me ocurrió en una de mis últimas noches de turno aún me persigue. He decidido contar mi historia, no porque busque que me crean, sino porque tal vez de alguna forma eso me permita entender lo que viví. Era una noche fría de diciembre cuando comencé mi turno de noche. Estaba trabajando en el ala de cuidados intensivos, un área del hospital que siempre había tenido una atmósfera tensa, debido a la gravedad de los pacientes que allí se atendían. Pero lo que sucedió esa noche fue algo que cambió mi percepción de todo lo que había creído hasta entonces. Al principio todo parecía normal. Los pacientes estaban estables, y las enfermeras con las que trabajaba se veían tan agotadas como yo. Era una noche tranquila, o al menos eso creía, en uno de los pasillos vacíos del hospital. Mientras me dirigía hacia la sala de medicamentos, escuché un ruido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el pasillo. Pensé que tal vez era uno de los médicos o algún miembro del personal, pero al girar la esquina no vi a nadie. Era extraño, porque en ese turno nocturno no había ni médicos ni personal de limpieza en ese sector. Estaba completamente sola. A medida que avanzaba por el pasillo, el ruido se intensificó, pero esta vez parecía provenir de una de las habitaciones de los pacientes. Al principio, pensé que se trataba de algún paciente inquieto, pero al entrar en la habitación, no encontré nada fuera de lo común. El paciente, un hombre mayor que había sido ingresado por complicaciones respiratorias, estaba dormido y su respiración era constante. Todo parecía en orden. Cerré la puerta y regresé al pasillo. Pero el sonido no desaparecía. Se sentía como si alguien caminara muy despacio detrás de mí, justo fuera de mi vista. Decidí ignorarlo, pensando que mi mente jugaba trucos conmigo debido al cansancio, pero no pude dejar de sentir una extraña presión en el aire, una sensación de incomodidad que no podía explicar. La situación empeoró cuando, al pasar por otra habitación, vi una figura al final del pasillo. Era una enfermera, vestida con el uniforme tradicional blanco, pero algo no estaba bien. No se movía, solo estaba parada allí, inmóvil, mirando hacia mí. Pensé que tal vez era una de las enfermeras de turno que había llegado tarde. Pero al acercarme, la figura desapareció de repente, como si se desvaneciera en la nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nada. Decidí que debía estar imaginando cosas debido al estrés y la falta de descanso. Así que continué con mi trabajo. Pero la sensación de que algo estaba mal se mantenía en el aire. Durante el resto de la noche, los ruidos continuaron, y las sombras parecían moverse por las esquinas de mi visión. Lo peor de todo es que no podía compartirlo con mis compañeras de trabajo, porque todos parecían tan absortos en su propio agotamiento, que nadie notaba nada extraño. Nadie, excepto yo. Al amanecer, ya casi al final de mi turno, fui a revisar a uno de los pacientes más críticos, una mujer joven que había sido ingresada por un accidente de tráfico. Su estado era grave, pero en ese momento estaba estable, aunque aún en coma. Cuando entré a su habitación, vi algo que me heló por completo. La mujer, que hasta el momento había estado completamente inmóvil, comenzó a moverse. Primero sus dedos, luego sus manos y finalmente su cabeza. Pero lo más aterrador fue lo que hizo después. Abrió los ojos de golpe y me miró fijamente sin parpadear. No había expresión alguna en su rostro, solo una mirada vacía de vida. Quise gritar, pero algo me paralizó. El aire en la habitación se volvió pesado, y un frío repentino me envolvió. Podía escuchar mi respiración agitada, pero no lograba moverme. La mujer en la cama comenzó a hablar, pero sus palabras eran incoherentes. Solo repetía una y otra vez: «¡Ayúdame!». «Sal de aquí. No es el momento». Intenté tomar su pulso, pero no pude concentrarme. El miedo se apoderaba de mí. En un segundo, la mujer cerró los ojos y cayó de nuevo en su estado de coma.
como si nunca hubiera despertado. Salí rápidamente de la habitación, el sudor frío cubriéndome, y me dirigí a la estación de enfermeras. Cuando llegué allí, mis compañeras me miraron extrañadas. «Lauren, ¿estás bien?», me preguntó una de ellas. Quise contarles lo que había sucedido, pero las palabras no salían de mi boca. Sabía que, si lo hacía, pensaría que estaba perdiendo la cabeza, pero esa noche, algo dentro de mí me decía que no estaba loca, que lo que había visto era real. Sin embargo, decidí mantener mi silencio. Cuando terminó mi turno me fui a casa agotada y aterrada. Pasaron varios días, y aunque traté de olvidar lo ocurrido, mi mente seguía volviendo a esos momentos. Había algo en ese hospital, algo que no podía entender. Los ruidos extraños, las figuras que desaparecían, los pacientes que decían cosas incomprensibles. Todo parecía tener un vínculo que no lograba comprender. Poco después me enteré de algo que nunca olvidaré. Durante la noche en que experimenté todo esto, hubo un evento que coincidió con los extraños sucesos. La mujer en coma, que había sido atendida esa noche, falleció esa madrugada, pero no por un fallo físico. El personal médico, al revisar su expediente, descubrió que había estado muerta durante más de 12 horas antes de que llegara al hospital. Había sido declarada oficialmente muerta en el lugar del accidente, pero su cuerpo nunca había sido trasladado correctamente al depósito de cadáveres. Las cosas empezaron a encajar, y comprendí que lo que había experimentado no era producto de mi imaginación. Algo en ese hospital, algo oscuro, había regresado con esa mujer. Desde ese día, mi perspectiva sobre los hospitales cambió por completo. Siempre pensaba que los hospitales eran lugares de sanación, pero después de lo que viví, entendí que también son lugares donde las almas atrapadas pueden hacer sentir su presencia. Nunca volví a trabajar allí. Mi experiencia con esa enfermera, esa figura, esa mujer que regresó de la muerte, me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que cierro los ojos, puedo oír los susurros en la oscuridad y la figura de esa enfermera parada al final del pasillo, esperando. Mi nombre es Jorge Salgado, y fui policía durante 15 años. He visto cosas que pocos creerían: accidentes espantosos, asesinatos, desapariciones inexplicables. Pero hay un caso en particular que me persigue hasta el día de hoy. Ocurrió hace 6 años cuando trabajaba en la patrulla nocturna en un pequeño pueblo al norte del estado. Las madrugadas eran tranquilas, apenas algún borracho peleando en una cantina o un reporte de ruido en las colonias. Pero aquella noche, algo diferente ocurrió. A las 2:47 a.m., la radio emitió un sonido estático antes de que la voz del operador irrumpiera. Unidad 047, tenemos un reporte de alteración del orden en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Testigo informa sobre una persona caminando en medio del camino. Proceda con precaución. Era extraño. La carretera vieja estaba prácticamente abandonada, rodeada de cerros y con apenas un par de caseríos dispersos. No había razón para que alguien estuviera caminando allí a esa hora. Mi compañero Ramírez bufó y encendió las luces de la patrulla. «Seguramente es un loco o un borracho», dijo mientras giraba el volante. Tardamos 15 minutos en llegar. La carretera estaba desierta. La luna iluminaba tenuemente la cinta asfáltica, y los cerros a los lados proyectaban sombras alargadas. Avanzamos despacio con las luces altas encendidas, y entonces lo vimos. A unos 100 metros de distancia, una figura se movía lentamente en el centro del camino. Era un hombre delgado, vestido con ropas oscuras y el cabello largo cayéndole sobre el rostro. Caminaba de forma errática, con pasos torpes, como si estuviera desorientado. Ramírez bajó la velocidad y tomó la radio. «Base, tenemos contacto visual con el sujeto. Vamos a descender para investigar». Nos estacionamos a unos metros y encendimos las torretas. «Buenas noches, deténgase ahí», ordené mientras salíamos de la patrulla. El hombre no respondió. No se inmutó en lo absoluto. Solo siguió caminando, como si no nos hubiera escuchado. Ramírez y yo nos miramos. Algo no estaba bien. «¿Está perdido, amigo?», intentó nuevamente mi compañero, avanzando unos pasos con la mano sobre la funda de su arma, y entonces el hombre se detuvo. Por primera vez pareció habernos escuchado. Muy lentamente giró la cabeza en nuestra dirección. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su rostro no tenía expresión.
ojos hundidos, piel pálida, labios entreabiertos, pero lo peor fue su cuello. Giró la cabeza mucho más de lo que cualquier persona podría hacerlo. Demasiado. El sonido seco de los huesos crujiendo en la noche me heló la sangre. Ramírez desenfundó su arma instintivamente. «¡Alto ahí, policía!». El hombre sonrió, pero sus labios no se movieron de forma natural. Fue una sonrisa forzada, antinatural, como si su rostro no estuviera acostumbrado a hacer ese gesto. Y entonces corrió hacia nosotros. Nunca olvidaré el sonido de sus pasos. Era un golpeteo sordo, rápido, como si se deslizara más que caminar, como si no tuviera peso, o como si fuera una sombra moviéndose a gran velocidad. Ramírez reaccionó primero. Disparó 2 veces, a ciegas, pero el hombre, o lo que fuera, ni siquiera se detuvo. Las balas hicieron un sonido hueco al impactar contra el aire, como si su cuerpo fuera invisible o etéreo. «No le hagas daño, Ramírez», grité, aunque no sabía por qué había dicho eso. No sabía qué demonios estaba pasando. El hombre se acercaba cada vez más rápido, y lo único que pude hacer fue retroceder, tropezando con los bultos de tierra al costado de la carretera. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo en mi estómago me decía que aquello no era humano. De repente, el hombre se detuvo a unos pocos metros de nosotros. Su torso se ladeó de forma antinatural, y su sonrisa creció aún más. Era como si su rostro hubiera quedado atrapado en una mueca monstruosa, como una máscara forzada, y sus ojos, esos ojos vacíos me miraban pero no me veían. No tenían humanidad, no tenían alma. Ramírez retrocedió, dejando caer su arma como si su cuerpo hubiera olvidado cómo sostenerla. «¿Qué demonios es eso?», exclamó temblando. El ser dio un paso hacia nosotros y de repente, todo cambió. El aire se volvió denso, pesado, como si nos estuviera presionando. Un sonido profundo, gutural, comenzó a emanar desde el interior de la criatura. No era un gruñido normal. Era más como si 1000 voces se superpusieran a través de su garganta. Un eco extraño, distorsionado, y luego por un instante el tiempo pareció detenerse. La luna, que hasta entonces estaba brillante, se oscureció por completo. La oscuridad la devoró en un parpadeo. Ya no podíamos ver más allá de unos pocos metros. Solo podíamos escuchar esa respiración profunda y ese retumbar en nuestros pechos, como si algo nos estuviera aplastando desde dentro. «Corramos ahora», grité tomando a Ramírez del brazo. No lo dudé ni un segundo. Comencé a correr hacia la patrulla con el miedo apretándome el pecho, pero cuando volví la vista atrás lo vi. El hombre ya no estaba en el mismo lugar. Se había desvanecido como si nunca hubiera existido, pero algo no estaba bien. El sonido de pasos continuaba, acercándose. En el aire flotaba una neblina fría y densa. Entonces escuché una risa suave, retorcida. Nos habíamos alejado unos 100 metros cuando algo nos detuvo. En el camino, en medio de la carretera, estaba una figura. El mismo hombre, o lo que sea que haya sido. Pero ahora, su figura estaba diferente. No era solo una figura humana. Era una mancha oscura, distorsionada, como una sombra que cambiaba constantemente de forma, como si varias formas humanas estuvieran fusionándose en un solo cuerpo. Mis piernas no podían moverse. Estaba atrapado en el horror, y entonces lo supe. Nos había seguido, y ya no podía salir de allí. «Ramírez, corre», pues grité. Ramírez intentó moverse, pero algo lo detuvo. Algo invisible. El aire, la atmósfera, lo retenía. Era como si el tiempo hubiera vuelto a detenerse, pero esta vez no había manera de escapar. Cuando vi cómo el hombre comenzó a acercarse de nuevo, algo en su rostro cambió. Ya no sonreía. Estaba serio, pero no estaba solo. Algo había despertado en la oscuridad, y no éramos nosotros los que íbamos a salir de allí. La figura comenzó a moverse hacia Ramírez y hacia mí, pero esta vez con una velocidad aún más aterradora. Cada paso que daba, la oscuridad se espesaba a su alrededor, como si la sombra misma fuera su aliada, arrastrándose tras él, devorando todo a su paso. Ramírez no podía moverse. Parecía como si estuviera atrapado en una pesadilla, con el rostro pálido y la boca abierta, pero sin sonido. Sus ojos se desplazaban de un lado a otro, buscando algo.
suplicando alguna salida. Y en ese momento escuché la voz, una voz profunda, como si viniera de un pozo sin fondo, pero claramente dirigida a mí. «Vas a ser parte de esto ahora, Jorge». Me congelé. La voz no provenía de la figura. Era como si viniera de todas partes a la vez, y lo peor de todo, esa voz conocía mi nombre. En un instante la sombra dio un salto. Era imposible, no era humano. Se desplazó a tal velocidad que apenas pude reaccionar. Sentí un tirón en mi pecho, como si alguien me hubiera agarrado por las entrañas y me hubiera arrastrado. La figura estaba ante mí, sus ojos vacíos y su rostro deformado en una mueca que no parecía natural. Pero no me atacó. No aún. En su lugar, una niebla densa comenzó a envolvernos, haciéndonos respirar con dificultad. El aire se volvía más espeso, más pesado. Me costaba ver más allá de un par de metros, pero lo que veía era suficiente para sentir que la cordura comenzaba a desvanecerse. De repente Ramírez gritó. No era un grito de miedo, era un grito de agonía. Algo le estaba pasando. Me giré rápidamente y lo vi. Su cuerpo se convulsionaba, sus manos se retorcían y sus ojos comenzaban a salir de sus órbitas. Estaba siendo arrastrado por algo invisible, como si se lo estuviera llevando la misma oscuridad. «Ramírez», grité, pero mi voz salió débil. Corrí hacia él sin pensarlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, una fuerza me detuvo en seco. Algo invisible me empujó hacia atrás, golpeándome con tal fuerza que me hizo caer al suelo. Fue entonces cuando vi la figura desaparecer. No se desvaneció, no desapareció en el aire. Se fundió con la oscuridad, como si se convirtiera en parte de ella. En un segundo, ya no estaba allí. La niebla desapareció tan rápidamente como había llegado. Y Ramírez ya no estaba. Me levanté, temblando de pies a cabeza. El aire era otra vez denso, pero ya no había niebla. La luz de la luna se filtraba de nuevo, iluminando el camino, pero el terror seguía presente. La patrulla estaba allí, estacionada a lo lejos, pero no me atrevía a acercarme. No sabía qué había pasado con Ramírez ni qué estaba ocurriendo. Me arrastré hacia la patrulla, mi mente completamente confusa, el corazón palpitando a toda velocidad. Antes de poder llegar, una última notificación apareció en mi teléfono. Informe de desaparición. Ramírez, policía número 08267, desaparecido a las 3:07 am en el kilómetro 12 de la carretera vieja. Caso cerrado. La notificación se borró tan rápido como apareció, y el teléfono se apagó de golpe. En ese momento, supe que no todo lo que nos rodea está vivo. Hay cosas más allá de la razón humana, seres antiguos, oscuros, que se alimentan de la desesperación y el miedo. Y lo peor de todo es que yo, como policía, estaba ahora marcado por ellos. Aún hoy las noches me persiguen. La oscuridad no tiene compasión, y si alguna vez regreso a esa carretera sé que no estaré solo.